que ha tenido para conmigo, con mi familia. Le mando un cariñoso saludo a los pastores de la iglesia de Conchalí. Que el Señor les bendiga, les guarde. Les agradezco sus oraciones que han tenido por nosotros y todas las bendiciones y el apoyo que hemos recibido de parte de ustedes. Les mando un abrazo y muchas bendiciones. Muy buenas tardes, mis hermanas. Les saludo a todos ustedes, a nuestra pastora Jovita, a nuestro pastor Luis Aravena y a cada una de mis hermanas Dorcas en el amor del Señor. Mi anhelo es que el Señor les siga guardando, fortaleciendo y bendiciendo. Me gustaría compartir un verso de la Biblia que está en Filipenses capítulo 4, versículo 13, donde dice que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Un gran abrazo y muchas bendiciones. A continuación, una reflexión de la palabra de Dios en la voz de nuestra pastora Jovita Ojeda. Buenas tardes, amadas hermanas. Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Una vez más les saludo con mucho cariño, esperando que hayan tenido una bonita semana, que hayan pasado un bonito 18, las fiestas nacionales de nuestro país, y poder, hermanas, haber estado también conectadas estos días con varias predicaciones que tuvimos a través de estos medios. El Señor sea con cada una de nosotras. También hemos estado celebrando el mes de la Biblia, este libro tan importante para nosotros, amadas hermanas, y podemos ver que ella ha hecho tanto bien a nuestra vida. Yo alabo y bendigo el nombre del Señor en esta mañana y quiero comenzar nuestra clase en este día leyendo la palabra del Señor y dando primeramente la honra y la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el libro de Oseas, Antiguo Testamento, el versículo 12 y 13. Le damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así su palabra: Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis arado impiedad y segasteis sin piedad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Esa es la palabra del Señor en esta mañana, bendiciendo en este día al Señor por esta palabra, agradeciendo porque esta palabra cada día nos va enseñando, nos va guiando, amadas hermanas. Es el libro más precioso que nosotros podemos tener, que podemos entender por misericordia de Dios, que podemos comprender. Vamos a orar al Señor por esta su palabra. Señor amado, en este día alabamos y bendecimos su santo nombre una vez más, dándole toda honra, toda gloria, toda alabanza, Señor amado, porque usted se la merece. Cordero de Dios, yo le ruego que usted una vez más nos lave, nos limpie con su preciosa sangre, de la mollera de la cabeza a la planta de los pies. Fortalezca mi alma, mi espíritu en este día, deme gracia, deme sabiduría, inteligencia, para poder entregar esta su palabra que por misericordia usted nos da. Señor amado, quiero también que cada oyente que esté en este día pueda recibir, Señor, con alegría, con gozo, esta enseñanza que usted nos dará por misericordia. Sabemos, Señor, que los días que vivimos son difíciles y peligrosos, pero sabemos, Señor, que usted es nuestra fuerza, es nuestro refugio, es nuestro amparo, es nuestra compañía en la soledad en que muchas personas están viviendo en estos días. Y su gracia, Señor amado, en este día sobrepuje todo entendimiento. Usted nos ayude, Señor amado, y nos recuerde cada día que tenemos que amarnos los unos a los otros. Para la gloria de nuestro Dios, Señor, pido esta palabra y su bendición sea sobre todos nosotros. Por Jesucristo, mi Señor. Amén. Gracias por esta bella oportunidad que el Señor nos da. Aquí está hablando el profeta Oseas,
a este pueblo, amados hermanos, rebelde, un pueblo malo, ¿no? Un pueblo que no quiso creer en las promesas de nuestro Dios. Y vemos acá cómo Él está hablando de este pueblo, ¿no? Aquí en el comienzo del capítulo 10 dice: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo, conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares, conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Qué impresionante, amados hermanas, amadas hermanas, esta palabra que el Señor nos está dando en esta mañana. ¿No? Era una viña frondosa Israel, ¿no? Y tenía buenas siembras, tenía buenas cosechas, tenía muchas cosas. En la tierra que él vivió, amadas hermanas, que Jehová Dios les prometió, los llevó, les dio todo, tenían abundancia de todo. Pero acá, de acuerdo a esta palabra, al comenzar este capítulo 10, dice acá que dice que era también, dice, los altares, dice que multiplicó también los altares conforme a la bondad de su tierra, aumentaron, dice, sus ídolos. Amadas hermanas, qué impresionante ver, ¿no? El Señor es el único, es Dios de dioses, Señor de señores. No tenemos que hacernos imagen de nada, amadas hermanas, sino que adorar a este Dios que ha hecho tanto bien a nuestras vidas, que nosotros lo llevamos en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿no? Su Espíritu Santo nos guía y podemos ver en esta mañana, amadas hermanas, estoy leyendo acá: sembrar poco para vosotros, dice, sembrar para vosotros en justicia, segar para vosotros en misericordia, hacer para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. El Señor en esta mañana, amadas hermanas, nos está llamando a sembrar justicia y misericordia. Qué importante es cuando el Señor nos habla de esta manera, ¿no? Y aquí podemos nosotros ver, hermanos, que el Señor Jesús siempre, Dios mismo, Él siempre quiso, ¿no es cierto?, que su pueblo gozara de las bendiciones que Él le había dado. Pero este pueblo, hermanas, se enriqueció, se enalteció, hizo tantas cosas debido a la abundancia que tenía, que se olvidó de su Dios. Y acá nos habla en el versículo 1 del capítulo 10, nos habla, ¿no es cierto?, que dice que así como hubo abundancia de fruto, también aumentaron ellos los altares hacia los ídolos. Ellos empezaron a mirar los otros pueblos. El Señor nos ayude para que nosotros podamos ser hijos fieles a su nombre, amada hermana. Nosotros no podemos estar venerando ídolos, ¿no? No es solamente un ídolo, una imagen. Muchas veces, a veces la madre venera tanto al hijo, venera tanto a algunos al esposo, a la esposa, ¿no? Pero sabemos que todo proviene de Dios. Y acá, hermanas, podemos ver nosotros en esta mañana que en el Salmo 99:11 dice: luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. La siembra que nosotros tenemos que hacer, amadas hermanas, ¿qué significa sembrar? Dice que es regar semilla, ¿no? Plantar semilla para incrementar los resultados, dice. Y diseminar, ¿no? Y vemos nosotros, amadas hermanas, que cada una de nosotros, cada proceder de nuestra vida es una siembra. A nosotros nos están mirando cómo es nuestro actuar, cómo es nuestro proceder, cómo somos nosotros. Hay buenas semillas y malas semillas, ¿no? Y acá en esta tarde estamos nosotros viendo que la semilla, el Señor nos pide, ¿no es cierto?, que tenemos que sembrar justicia y misericordia. Hay muchas cosas, amadas hermanas, nosotros toda nuestra vida tiene que ser un sembrar, ¿no es cierto?, cosas lindas, hermosas, y nosotros tenemos que hacer, ¿no es cierto?, dice,
votos dignos de misericordia, dice, dignos del Señor. Por eso que acá cuando nos empieza a mostrar el Señor, ¿no? El gozoso regreso a Sión, el Señor nos está a nosotros hablando, ¿no es cierto? Y dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente. Esta simiente del Evangelio es la semilla más gloriosa que nosotros podemos sembrar. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente. Más, dice, volverá a venir con regocijo trayendo su gavilla. Esto lo tenemos nosotros en el Salmo 126, el versículo 5 y 6. Salmo 126, lo voy a leer aquí. 126, el versículo 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente, más volverá a venir con regocijo trayendo su gavilla. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. ¿Cómo lo hicieron, no es cierto? Nuestros apóstoles, todo nuestro Señor Jesucristo mismo, ¿no? Dice que Él incluso lloró cuando Lázaro, ¿no es cierto?, murió, lloró por su amigo. El Señor también miraba, ¿no es cierto?, a esa Jerusalén, que matas a los profetas, le decía, y el Señor se angustiaba, se amargaba de ver, amados hermanos, esto. Pero dice acá su palabra, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente, mas volverá a venir con regocijo trayendo su gavilla. Este evangelio maravilloso es una semilla preciosa. A mí me la sembraron desde pequeña y puedo hoy día gozar de las misericordias del Señor. Amadas hermanas, qué importante es. Por eso que acá esta palabra que en esta tarde tenemos nosotras, hermanas, aquí en el libro de Oseas, un hombre, hermanas, terriblemente golpeado también. Dice que él se tuvo que casar con una mujer, amados hermanos, que no era de buenos modales, amadas hermanas, y él tuvo que casarse con esa mujer también. Y vemos nosotros acá cómo el Señor nos habla en esta tarde acerca de estas cosas. Sembrar para vosotros en justicia, sembrar para vosotros en misericordia, hacer para vosotros barbecho, dice, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Y le dice a este pueblo, habéis arado impiedad y segasteis impiedad, coméis fruto de mentira porque confiasteis en tu camino y en la multitud de tus valientes. ¿En quién tenemos que confiar nosotros? ¿No? En la protección de nuestro Dios solamente, hermano. Confiar, confiar, confiar. Y tener nosotros misericordia y hacer justicia al agraviado, dice su palabra, ¿no? Acá dice en el Salmo 97:11, luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón, ¿no? Dice que lámpara es a sus pies su palabra y lumbrera a mi camino. Gracias al Señor, ¿no? Dice acá en el Proverbio 11:18, el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Amadas hermanas, somos galardoneadas, somos premiadas por nuestra fidelidad a Dios, ¿no? Por tener amor hacia el prójimo. Y dice acá en Jeremías 4:3, dice, porque así dice Jehová, todo varón de Judá y Jerusalén hará campos para vosotros y no sembréis entre espinos. Amada, nosotros tenemos que sembrar, ¿no es cierto?, donde hay buena semilla. La palabra del Señor en la parábola del sembrador, nuestro Señor Jesucristo nos habla, ¿no es cierto?, cómo cae esta semilla. Hay diferentes lugares, ¿no?, donde el Señor dice que esta semilla
¿no es cierto? En unas partes cae en pedregales, cae en distintas cosas, ¿no? Mateo 13, tenemos nosotros esta semilla, esto del sembrador. Acá en Mateo 13, del 18 al 23. Oíd pues vosotros, dice, Jesús explica la parábola del sembrador. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz, dice, ¿no? En pedregales no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la planta y se hace infructuosa. Por eso que acá, y en este otro, ¿no es cierto? En Jeremías 4:3 le dice, porque así dice Jehová a todo varón de Judá y Jerusalén, harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. No sembréis entre espinos. Y acá la palabra del Señor dice que cuando se siembra, ¿no es cierto? El que siembra entre espinos, dice, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, ¿qué es lo que nos está nosotros haciendo el afán de este siglo? Y el engaño de las riquezas, dice, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es la explicación que da esta parte nuestro Señor Jesucristo. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, ya 70, ya 30 por uno. Amados hermanos, qué hermoso, qué lindo es cuando el Señor nos explica, Jesús mismo está explicando la palabra del sembrador. ¿Ah? Todas estas personas, hermanas, que van oyendo, van escuchando, ¿no? Y cuando es sembrado en buena tierra, dice, cae esta semilla, germina y da 100 y da 1000, ¿no es cierto? Produce. Pero entre espinos, hermanos amados, eso es lo que hoy día nos está a nosotros, quizás quitando la bendición del Señor a muchos. Pero dice que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¡Qué impresionante! Sabemos nosotros, amadas hermanas, cómo nuestro Dios quiere que usted y yo seamos hijos fieles, hermanos. Escuchamos su palabra, la atesoramos en nuestro corazón, la ejecutamos, la hacemos, que es difícil, ¿no? Pero el Señor nos dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando nosotros entregamos nuestras cosas al Señor, nuestras cuitas, nuestras penas al Señor, ¿no? Y el fruto de justicia, dice Santiago 3:18, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Qué lindo es andar en paz. ¿Tiene paz usted en estos días? ¿Tiene gozo en su corazón? Hay dificultades, amados hermanos. Hay penas, hay alegría, hay tristeza. Pero nuestro Dios es nuestro consolador, su Espíritu Santo, ¿no? En Lucas 1:50 dice, y su misericordia, amados, escuche esto, es de generación en generación a los que le temen. Es de generación en generación la misericordia del Señor. Yo nací en un hogar cristiano, mis abuelos eran cristianos, evangélicos, de las épocas del año 1900, al comienzo, amadas. Mi madre era del año 16, mi padre era del año 18, 1918. Mis abuelos eran del 1800, 50, póngale, por decir algo. Imagínense, esto ha venido a mi vida de generación en generación, sucediendo, hermana, dirigiendo nuestro Dios, nuestra vida, nuestro caminar, nuestro hacer. Y a mí no me ha pesado servir al Señor.
Por eso que qué grande, qué impresionante es cuando el Señor confirma su palabra en nuestras vidas y dice, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Amadas hermanas, cuando mi padre predicaba el Evangelio en los años 40 y tanto en la ciudad de La Unión, yo siempre me recuerdo que salíamos a sembrar la semilla, poquitos hermanos. Había una anciana, nosotros con mi hermana Esther, mi papá predicaba. Y en una ocasión viene un hombre a caballo corriendo, apostando con otros hombres. Había un boliche, un lugar donde vendían vino en aquellos años. Y el hombre había hecho una apuesta. He puesto que a ver si vas a hacer callar al canuto que está ahí. Y me recuerdo que vino el hombre corriendo a caballo. La hermana que estaba con nosotros éramos niñas, 7, 8 años, 9 años. Y la hermana nos llevó a un corredor de una casa que había como para protegernos del caballo. Y mi papá seguía luchando con el caballo. Amada hermana, no lo pudo hacer callar el hombre, ¿no? Porque nosotros no estamos solos en la adversidad, donde sea. Por eso que cuesta muchas veces, por eso que dice su palabra, irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente, mas volverá a venir con regocijo trayendo su gavilla. Amadas hermanas, y ahí orábamos, y ahí, hermanas, mi papá nos decía después, ¿para qué arrancaron? Decía, si el caballo no pisa, según él nos decía que no pisaba una persona. Pero nosotros veíamos a ese hombre, ese caballo tan enfurecido que venía corriendo, y no lo pudo hacer callar. Amadas hermanas, esas cosas a uno de niña nunca se le olvidan, ¿no? Esas grandes bendiciones que Dios les daba a sus siervos. Por eso que este evangelio ha llegado hasta estos días. Por eso que el Espíritu Santo se manifestó en el 1909, porque ahí hubieron hombres valientes que pudieron predicar, esparcir esta semilla, amadas hermanas. Y yo conocí pastores que llegaron a Punta Arenas en aquellos años, en barco, difícil llegar a aquel lugar a predicar el Evangelio, donde la nieve llegaba en el invierno, era muy alta, ¿no? Llegaba a 1 metro, 1,5 metros en la ciudad de Punta Arenas. Y ahí habían hombres de Dios en el norte, fueron esparcidos, hermanas, los grandes siervos de Dios de aquella época, ¿no? Hoy día nosotros vivimos un evangelio diferente, ¿no? Yo me recuerdo, mi padre tenía unas fotos donde salían caminando, hermanas, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, por la línea del tren, porque era el único camino que había, esparciendo las buenas nuevas de salvación. Y esta es la semilla que nosotros tenemos que esparcir, sembrar justicia y sembrar misericordia, porque esto es lo que hace el Evangelio, nos hace sensibles a su palabra. Por eso que es tan hermoso cuando yo escucho a Oseas, a estos profetas de Dios, hermanos, que estaban ahí cautivos, mirando al pueblo como sufría, y Dios era la boca de Dios, y Dios hablándoles con misericordia. Nunca se le acabó la misericordia para ese pueblo tan rebelde, tan olvidado de las misericordias y las bondades de Dios, hermana. Y aquí nosotros podemos ver en estos días cómo el Señor nos insta a nosotros a seguir predicando, a seguir hablando, a seguir alabando al Señor, porque esto es lo que a nosotros nos queda, hermana, ¿no es cierto? Y dice acá su palabra, y no os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice acá en el libro de Gálatas 6:7. ¿No? El Señor la insta a usted, me insta a mí, de una u otra manera, a hablar del Evangelio y creer lo que yo estoy diciendo y creer lo que usted está oyendo. Porque a veces a nosotros nos pasa que oímos y somos oidores olvidadizos, dice su palabra. Nos entra por un oído y nos sale por el otro. Y a veces medio burlescos también. No, esta palabra me entró por aquí y me salió por acá. No, nosotros somos hombres y mujeres, hermanas, leales a la causa del Señor, ¿no? La mala siembra, ¿qué es lo que trae? Dice acá, porque sembraron vientos y torbellinos, decía Oseas 8:7. Porque sembraron vientos y torbellinos, segarás y no tendrás mies, ni su espiga hará harina. Y si la hiciere, dice, extraños la comerán.
Este es el castigo para los que no quieren oír, para los que nos quieren ir sembrando justicia y misericordia, amadas hermanas. Le dice acá, ¿no es cierto? Porque ustedes, le dice acá la palabra del Señor, ustedes sembraron viento y torbellino. Y segarás, le dice, y no tendrás mies, no tendrás grano, no tendrás trigo, ni su espiga hará harina. Y si la hiciere, le dice, todavía le da una pequeña posibilidad, extraños la comerán. Es decir, que habían perdido toda la bendición de Dios, amadas hermanas. Por eso que es tan lindo cuando nosotros podemos sembrar. Siembre, no se canse. A veces esta hermana que vive quejándose, que vive pidiendo la oración, que vive siembre justicia, siembre misericordia, no se canse. Acá en Ageo 1 también les dice a estos hombres que no quieren oír, sembráis mucho y recogéis poco, dice, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís, dice, y no os calentáis. Qué tremendo, amados hermanos, ¿no? Y el que trabaja, dice, a jornal, recibe su jornal en saco roto. ¿Por qué? Porque no ha creído en las bendiciones de nuestro Dios. No ha creído cuando el Señor dice, echa tu pan sobre las aguas, echa tu misericordia, echa tu justicia, que después de muchos días la hallarás, ¿no? Grande. El Señor nos da las medidas apretadas, dice, rebosante y remecida. Así es la medida del Señor. Por eso que acá, cuando empieza a leer el profeta Ageo, sembráis mucho y cosecháis poco, dice. Coméis, dice, y más no saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. Recibe su sueldo y se le va, dice, no sé cómo se me fue, no alcancé a llegar ni a la mitad del mes. Así sucede hoy día también, amados hermanos. Nosotros tenemos que trabajar también para la obra del Señor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. El versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. ¿Por qué me está yendo mal? ¿Por qué estoy tan triste? ¿Por qué vivo angustiada? ¿Por qué vivo afligida? El Señor nos pregunta y nos dice en esta tarde, meditar sobre vuestros caminos. ¿Cómo estoy andando yo? ¿Cómo está andando usted? Esto no es para juzgar a nadie, sino que solamente yo estoy leyendo lo que el Señor, nuestro Dios, nos está diciendo en esta tarde, ¿no? La desobediencia, hermanas, de este pueblo los condujo al cautiverio. En el libro de Zacarías, vamos a leer aquí 7, 8, 9, 10, del 11, ¿no? Y dice, y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, amadas hermanas. ¿Cómo les hablaba a este pueblo? Diciendo, juzgad conforme a la verdad, haced misericordia, dice, y piedad, cada uno con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, dice. Ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Lo que le estaba acabando de decir. Esta palabra no es para juzgar a nadie. Es para que la recibamos en nuestro corazón y vea yo, analice cómo yo estoy. Amadas hermanas. Y dice así, pero ¿sabe qué pasó con este pueblo? Israel es lo que nuestro Dios no quiere que nos suceda a nosotros. Pero no quisieron escuchar. Dice, antes volvieron la espalda, hermanas amados, y taparon sus oídos para no oír. ¡Qué terrible! Y estaba hablando Jehová a Zacarías. Y le dice Zacarías, así habló Jehová de los ejércitos. Y hoy día, ¿quién nos habla a nosotros? La palabra de Dios, la boca de Dios, amadas hermanas. A través de Jesucristo nuestro Señor, su Espíritu Santo nos esté redarguyendo, amadas, en esta tarde. Pero no quisieron escuchar, dice. No.
volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante. El diamante es un material duro, amadas hermanas. Y pusieron su corazón duro. Dura la cerviz, duro todo. Qué terrible. Por eso que, ¿cómo vamos nosotros haciendo? Dice acá, Santiago 3, 17 y 18 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Esa es la que usted y yo queremos. Es primeramente pura y después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amadas hermanas, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Mire qué hermosa esta parte, ¿no? Tenemos que ser sabios, amadas mías, en todo, dice su palabra. Para la sabiduría que es pero la sabiduría, dice el apóstol Santiago, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Qué es malo cuando hay alguien hipócrita en la iglesia, amados hermanos? Y el fruto de justicia se siembra en paz. ¿Ah? Te voy a hacer misericordia nomás porque ya me cansaste. No. Te voy a hacer misericordia porque Dios puso en mi corazón que tuviera misericordia de ti, ¿no? Porque Dios tiene misericordia de mí y de todos, hermanas, los que hacen, ¿no es cierto?, justicia, dice su palabra. Qué bendita esta palabra en esta tarde, amadas hermanas. Cómo nosotros tenemos que sembrar en estos días. ¿Ah? Pero es que yo no tengo nada para sembrar, pues. ¿Ah? No tenemos semilla, probablemente. No tenemos que ir a sembrar algo al prado, ¿no es cierto? Pero qué lindo cuando nosotros sembramos una planta, hermanas, y florece y da lindos frutos. Yo tengo un damasco de tantos años aquí en mi casa, tiene más como unos 44 años que yo vivo tantos años aquí en mi hogar. Y ahí está el damasco. Y ahora está ahí ya con sus damascos, porque es un damasco bien tempranero. ¿Ah? Y sabe usted cómo se goza uno. Un naranjo que tengo ahí, ya están floreciendo. Ellos obedecen a la naturaleza cuando es una buena semilla. Y nosotros, ¿por qué no obedecemos a Dios? ¿Por qué no sembramos paz, no sembramos cariño, no sembramos amor? De repente andamos odiosas por ahí, sembrando puras odiosidades. Ah, dice acá, ¿no es cierto? Sembraron vientos y torbellinos, y segarás, y no tendrás mies. ¿Se fija? Cuando uno siembra viento, dice que cosecha tempestades. ¿Ah? Pero nosotros cuando sembramos cariño, sembramos amor, amadas hermanas, nosotros recibimos el cariño de las personas, ¿no? A veces alguna dice, nadie me saluda aquí. ¿Cómo la van a saludar si usted tampoco saluda? Si todo es recíproco, nosotros tenemos que ser amables, cariñosas, todo lo amable, todo lo bueno, dice su palabra, que viene de parte de Dios. Por eso que acá, cuando uno mira, amadas hermanas, estos grandes profetas de Dios, estos grandes, ¿no es cierto?, hombres de Dios, en el Antiguo Testamento, ellos les dolía el alma, cómo ellos tenían que hablar, cómo tenían, amadas hermanas, que predicar acerca, ¿no es cierto?, de lo que el Señor le daba a ellos que le hablasen al pueblo, porque Dios nos mira todo nuestro proceder, todo nuestro andar, ¿no? Acá el Señor en su palabra, ¿no es cierto?, nos está hablando, le está hablando a este pueblo, ¿no? Y dice que Dios se compadece de su pueblo obstinado. ¿Ah? Israel fue muy obstinado. Él no quiere que usted y yo seamos iguales. Nosotros somos salvos por gracia. Dice su palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hoy día somos hijos de Dios.
lavados y redimidos por su sangre. Él pagó el precio por usted y pagó por mí. Por lo tanto, ¿qué tengo que sembrar yo? Justicia y misericordia. Acá, hermanas, que está aquí el profeta Oseas hablando, ¿no es cierto?, cómo Dios hablaba a este pueblo y le decía: cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Dice, cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. ¿Ah? Yo con todo esto enseñaba a andar, dice, al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Dice, con cuerdas humanas lo atraje, con cuerdas de amor, y fui para ello como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y no puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Amadas hermanas, el cuidado que tenemos que tener nosotros por nuestra salvación. ¿Ah? Hay algunos que dicen que la salvación no se pierde. La salvación se pierde. Nosotros tenemos que cuidar esta salvación hasta el día de nuestra partida. Por lo tanto, hermanos, preocupémonos de sembrar, preocupémonos de andar. Yo siempre miro las bendiciones tan grandes que perdió el pueblo de Israel, ¿no? Su pueblo, por la desobediencia, por no querer oír. Como dice acá, amadas hermanas, dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante. Pero acá en el Nuevo Testamento está el apóstol Santiago, se lo voy a repetir de nuevo: para la sabiduría que es de lo alto es primeramente, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, dignos de arrepentimiento, amadas hermanas, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Qué hermoso, qué lindo. Amadas hermanas, el Señor, Él nos bendice en todos los momentos de nuestra vida. Que el Dios de paz, hermana, nos bendiga en esta tarde. Que podamos sembrar, que podamos, hermana, sembrar amabilidad, que podamos sembrar alegría. Acá dice que luz, ¿no es cierto?, decía en uno de estas referencias que leíamos, ¿no es cierto?, el fruto de justicia se siembra en paz, ¿no? Y acá nosotros veíamos, luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Usted puede sembrar alegría, pues. ¿Ah? Cuando vamos a algún lugar no vamos a llegar con una cara de trueno, así, mire, qué cosa. No, alegres, contentos con lo que tenemos, dice su palabra. El Señor nos ayude, amadas hermanas, en esta tarde. Él nos bendiga, Él nos llene de su gracia y podamos sembrar, como dice su palabra, sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, dice, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Un día tenemos que dar ese resultado. Es una hermosa alabanza que nosotros la cantamos habitualmente en nuestra iglesia, pero que a lo mejor no la hemos meditado, ¿no? Y podemos, hermanas, con alegría, con gozo en esta tarde, yo alabo y bendigo el nombre del Señor y les entrego con gozo, con alegría esta palabra, porque Dios es fiel. Él es fiel. Y todo lo que usted siembre con gozo, eso va a cegar. Amada hermana, el Dios de paz nos bendiga y nos guarde. Para este Dios que vive, yo doy toda honra y gloria desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Esta fue una producción
de la Iglesia Evangélica de Dios Pentecostal de Conchalí. Le invitamos a seguirnos cada jueves en nuestro culto en línea a través de Facebook y cada domingo a través de nuestro canal YouTube. Para más información, visite nuestro sitio evangelica.cl. Que nuestro amado Dios les bendiga.